Y hoy en la gran tertulia de la economía con Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. Buenos días, Dolores. Buenos días, ¿cómo estáis? Encantados de contar contigo y también con Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Bien, muy bien también, encantado de estar aquí. Bienvenido. Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días y bienvenido. Mucho gusto. Bueno, vamos a empezar, decidid por dónde empezamos, porque hay tantas historias esta mañana que tratar y que intentar analizar. Si separamos el espectáculo de lo real, de los hechos más relevantes de lo que está ocurriendo, Dolores, ¿cuáles dirías tú que son? Bueno, yo creo que el cambio en la Casa Blanca es evidente, que marca pues influencia y tendencia en todo el mundo. Y comentábamos, ¿no?, que la política americana es la performance que no cesa, ¿no? Y de ahí todos los anuncios que está haciendo antes incluso de llegar al despacho. Pero también es cierto que esa influencia se mide por los mercados, ¿no?, y lo que está pasando en los mercados, y es evidente que un cambio en la Casa Blanca pues influye. Y de qué manera. A mí lo que más me ha llamado la atención del anuncio de esta mañana de esta colaboración público-privada para crear esa gran entidad de inteligencia artificial es cómo se va a sostener energéticamente y cómo va a influir en los anuncios que todavía no ha materializado Trump de su política energética. Porque, primero, ha pasado un poco desapercibido que va a ser en Texas. Texas es ya conocida como el estado solar y ya pues va a tener más demanda, desde luego, que la que se puede sostener con combustibles fósiles, que es lo que pretende incentivar Trump. Con lo cual, vamos a ver en qué quedan esas promesas de ralentizar todo el tema de renovables, que yo creo que no va a poder hacer. Primero, porque hay ya muchas inversiones ahí comprometidas, y segundo, porque la demanda las necesita. Fíjate que una de las cosas primeras que ha hecho ha sido detener las financiaciones de proyectos medioambientales. 300.000 millones parados en un solo día, que ha dejado pues a los que estaban operando en una situación muy delicada. Rubén. Bueno, pues yo creo que él corresponde a su política, ¿no? La política del Partido Republicano. Él es el que hace el performance, el que gana las elecciones de manera masiva, y el que luego es el presidente, pero el presidente lleva detrás pues todo un grupo de personas que le suministran ideología, que es el Partido Republicano en estado puro, y que son un conjunto de empresarios pues bueno, que le asesoran, ¿eh? Yo, en cuanto a que Texas no tenga energía, yo creo que si hay un estado en Estados Unidos que tiene energía es Texas, ¿no? Que no es suficiente y que tendrán que utilizar la solar. Yo creo que al final lo que tenemos que volver es a la asignación del mercado de los recursos, y las renovables no surgieron por el mercado, surgieron por unas decisiones políticas, ¿no? Entonces yo creo que las renovables se mantendrán en la medida en la cual sean capaces de generar una energía lo suficientemente barata y competitiva como para competir con combustibles fósiles, pero sobre todo con, por ejemplo, la energía nuclear y con otras fuentes de energía, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que volver es a la iniciativa privada, al mercado, a que sea el mercado el que determine aquello que se debe o no se debe de hacer, y a que si la energía renovable, sea solar, sea eólica o sea de otros fines, pues es competitiva con una energía generada pues por centrales nucleares o por gas, por ejemplo, ¿no? Pues perfecto. Y si no lo es, pues no siéndolo, pues entonces no podrá suministrar. Yo, en cuanto a que es un proyecto de iniciativa público-privada, yo no lo creo tanto. Yo creo que más bien es un proyecto de iniciativa privada, en el cual empresas privadas ponen su dinero y se comprometen a hacer unas inversiones. Lo que ocurre es que la administración lo recibe de buena manera, porque ahora recibe de buena manera a los empresarios, les facilita que hagan negocios, les baja los impuestos, les quita regulaciones que le estaban haciendo perder competitividad respecto a otros competidores de otros países, basado en una ideología determinada que puede ser muy respetable, pero que no deja de ser una ideología que están abandonando mayoritariamente las empresas. Hoy, por ejemplo, la UBS ponía ya en estudio el net cero también, ¿no? Como los bancos norteamericanos, probablemente porque es un banco suizo y tiene la sede social en Suiza, y entonces no les es aplicable la normativa europea, ¿no? Porque los europeos, yo creo, pero no los europeos, la Comisión Europea se está quedando sola,
porque ya tiene muchos países dentro de la propia Comisión Europea que no están de acuerdo. Yo quiero decir que, por ejemplo, no creo que Italia esté de acuerdo con esa política, no creo que lo vaya a estar el nuevo presidente de la República Austriaca u otros, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos manteniendo una realidad por encima de la que la población ha decidido que quiere, y lo quiere probablemente porque ha perdido nivel de vida, porque ha perdido renta per cápita, porque en realidad su capacidad de pago se ha visto disminuida, y entonces cuando la persona que va a la fábrica ve que le quitas el empleo por no sé qué ideologías o ideas que están muy bien, ¿no?, pero que al final el que pierde el empleo es él, o el que pierde el nivel de vida es él, pues yo creo que esto es como, no sé, yo con lo de la vivienda, ¿no? Dice, no hace falta vivienda, ¿no?, pero que la pague el Estado, porque yo quiero tener una vivienda que me sea barata y que me sea gratis. Pero bueno, eso lo vamos a pagar los que pagamos más impuestos, ¿no? Porque yo no sé, yo me tiré ahorrando, lo comentaba con Paco cuando venía a la tertulia, me tiré ahorrando 10 años para poder dar la entrada a la hipoteca. Y luego he estado pagando más de 20 años una hipoteca. Y era muy difícil adquirir una vivienda. Así que nunca ha sido fácil adquirir una vivienda. Siempre ha habido una cierta política de vivienda, pero es que lo que no puede ser es que el Estado lo provea todo. Sanidad, educación, vivienda, seguridad, jardines, y todo eso se haga en base a que una serie de personas paguen una cantidad tan brutal de impuestos que es inmanejable. Estás ampliando Eso ya mucho, no cuadra. mucho el debate, querido Rubén. Bueno. Miguel, ¿qué opinas? Sí, no, vamos a ver, yo creo que, primero, el señor Terán es precisamente un intelectual y no creo que pueda planificar muchas cosas de estas, pero sí que creo, yo me quedo un poco en una situación intermedia. Es un hombre de negocios, es un ejecutivo. Exacto, pero yo de verdad que es listo, pero no es inteligente. Entonces, yo creo que al final cualquier política de Estado tiene que tener en cuenta lo que llamamos externalidades negativas, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de que tiene que haber ideológicamente una propuesta inicial que debía ser, yo que sé, por ejemplo, es decir, renovables, yo que sé, 50%, cogeneración con gas 20%, nuclear, yo que sé, el 15%, lo que sea, ¿me entiendes? O sea, esa decisión tiene que ser, porque al final hay unos residuos, hay una contaminación, hay cosas que sí que se tiene que vincular el Estado, decir cuáles son las directrices básicas. Pero a partir de ahí, efectivamente, sí que estoy de acuerdo con Rubén, que tiene que ser la iniciativa privada la que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, y ver las rentabilidades que tienen, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es ni intervenir desde un punto de vista, digamos, socialista en la economía, ni tampoco intervenir desde un punto de vista exclusivamente empresarial, como está haciendo Trump, poniendo a todos estos empresarios a llevar el tema, porque un Estado no es una empresa. Hay que ser realistas, que hay una parte del Estado que tiene que tener un cierto componente social. A mí me gustaría que abordarais también algunos de los mensajes que se están escuchando en el foro de Davos. No sé si lo estáis siguiendo, pero os voy a contar algunos titulares de algunos líderes empresariales en cuanto adelantemos, por cierto, cómo vienen las bolsas y lo abordamos. Pues las bolsas van a abrir contentas este miércoles, especialmente en Estados Unidos, donde probablemente apunten a nuevos máximos sus índices. Estamos viendo el futuro del mercado americano, el S&P 500 subir 15 puntos, está en los 6.100. Tenemos el futuro en Europa subiendo 2 décimas, 3. El del IBEX 35 sube, está más animado incluso, 7 décimas en 11.905, 11.970. Y no está tan animado, ¿no? Estaba mirando un futuro equivocado, un vencimiento equivocado. El inmediato está más plano. Habrá que hablar también algunos minutos de la vuelta del Banco Sabadell a Cataluña. Os cito algunas frases escuchadas en el foro de Davos en las últimas horas. CEO de la Fundación Novo Nordisk. Innova antes de regular. Mensaje a la autoridad europea. Mensaje del CEO de Zurich Insurance. Despierta Europa. El bloque está quedándose muy atrás en innovación. CEO de la Bolsa de Londres. Hay mucha emoción, pero por los Estados Unidos. Recuerda que Trump 1.0 hizo mucho ruido, pocas señales y menos acciones, pero este que viene ahora está tomando decisiones que sí que van a hacer cambios en el mundo. CEO de ABB, de la multinacional tecnológica. La regulación excesiva desindustrializará Europa. Esa es su predicción. CEO de ING. Sigue habiendo demasiados bancos en Europa. Presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín. Mejor podéis escucharla en directo.
Estamos en riesgo de convertirnos en un museo, pero ¿quién ha desarrollado las últimas vacunas? Quiero decir, muchas de las últimas innovaciones se están produciendo en Europa. Sí, ya sabes, tenemos una enorme cantidad de empresas emergentes. El problema es que empiezan aquí y luego se van a Estados Unidos. Bueno, Novo Nordisk fue uno de los que puso en marcha algunas de las nuevas vacunas y hemos escuchado lo que ha dicho su CEO, Dolores. Sí, bueno, pues parece que hay bastante unanimidad. Yo recuerdo tecnológicamente el último gran éxito que tuvo Europa en su momento fue precisamente el desarrollo de la telefonía móvil. De hecho, la GSMA Association es una patronal que empezó como la patronal de las empresas más importantes del mundo en ese momento en telecomunicaciones, que eran fundamentalmente europeas. Cuando Nokia era más importante que Apple. Nokia, empresas que ya no existen como Nortel, bueno, en fin. Entonces, era un momento donde las telecomunicaciones, bueno, pues evidentemente tenían su regulación. Empezó también la liberalización del sector un poco antes del lanzamiento de la telefonía móvil, y la hiperregulación llegó después, y ahora vemos cómo está el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, en Europa, frente a otros países, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente, o sea, todo lo que es regulación ex ante y sobre todo en materia tecnológica y en materia de innovación es un error. Es un error porque primero hay que ver cómo funcionan las cosas y luego te pones a ver cómo las arreglas, si la tienes que arreglar desde el punto de vista de la regulación o desde la competencia o en fin. Y bueno, realmente volviendo al no olvidado informe Draghi, que también apuntaba muy bien esta cuestión, en ese informe el valor que tenía era identificar en política industrial las pocas ventajas competitivas que todavía tenía Europa, ¿no? Y una de las poquísimas ventajas competitivas que todavía tenía a nivel de innovación era justamente en las renovables, que no hay que meter a todas en el mismo saco. O sea, ahora mismo Italia, por ejemplo, antes que se la mencionaba, es ya el segundo productor de energía renovable de Europa, es uno de los más importantes, el primero ya sabemos que es España, porque la energía solar y la energía eólica no necesita incentivos, porque es mucho más barata que las energías fósiles. Y vamos a ver Trump cómo le sale esto, porque yo la impresión que tengo es que va a hacer una realpolitik donde frenará incentivos a las renovables, a determinadas renovables, para volver a sacar petróleo, ¿no?, estadounidense, que tienen mucho como backup, quizá. A ver si le va a pasar el mismo error estratégico que le pasó a Alemania, que fue cerrar nucleares y tener de backup gas ruso, con las consecuencias que hemos visto. Puede que Trump lo que esté pensando es bueno, que las renovables vayan a su ritmo según el mercado y sin incentivos públicos, y esos incentivos públicos vayan otra vez a sacar más petróleo, gas, fracking, etcétera. ¿Y eso es una energía por la que se puede apostar a larguísimo plazo? Bueno, pues yo creo que hay un consenso entre todos los expertos que si quieres pensar a largo plazo tienes que pensar en renovables, en hidráulica, en nuclear y en otro tipo que no sea petróleo y gas. Para Trump es en riqueza a corto plazo porque tendrá energía muy barata dentro y va a vender energía mientras se hace la transición. Y el largo plazo para él es la inteligencia artificial, los centros de datos. Sí, sí, y que no olvidemos que, yo insisto, o sea, es un anuncio público-privado, tanto en cuanto ahí hay 3 empresas privadas, pero el anuncio lo ha hecho Trump. Bueno, yo he dicho la vuelta al mercado. Y yo creo que el mercado asigna. O sea, bienvenidos a los que llevamos años diciendo que Europa había decidido elegir la decadencia frente a una pérdida de importancia relativa. Yo he trabajado mucho en renovables. Las renovables han estado durante 15 años recibiendo subvenciones para poder llegar al nivel que tienen ahora, en las cuales ya sí son capaces de producir sin primas de instalación y sin primas para la venta en el mercado libre. Lógicamente, el 90% de las instalaciones, en realidad, por ejemplo, de la energía solar, se ha beneficiado China, que ha sido la que lo ha fabricado, porque el sector desapareció en Europa. Así que hemos estado incentivando la industria de otro país que, no cumpliendo ninguna de las reglas, pues se preparó para suministrarnos los paneles solares fotovoltaicos que nosotros necesitábamos. Entonces, Europa no se va a desindustrializar, que dice este hombre, ya se ha desindustrializado. Es decir, el único país que todavía conserva industria está en una recesión hace 2 años que se llama Alemania, y bueno, tomó decisiones estratégicas que fueron un error, evidentemente.
apoyarse en Rusia y apoyarse en el mercado chino y no apostar por otra serie de provisión de energía. Pero el mercado no se confunde. El problema que tenéis las personas que no confiáis en el mercado es que creéis que el mercado no es capaz de asignar los recursos eficiente, eficazmente, en el tiempo que debe, etcétera. Si el mercado decide que ahora es mejor gas y petróleo que renovable, pues estará bien hecho porque es el mejor mecanismo de asignación de recursos que ha habido. La planificación gubernamental tipo soviético fue abandonada incluso por China, que es un partido comunista marxista. O sea, porque no funciona como mejor sistema de asignación de recursos. Así que el mercado dirá si quiere seguir con las renovables, ya sean eólicas, sean solar fotovoltaicas, sean térmicas, sean de biomasa o de lo que sea eso en cuanto a la energía. En cuanto a que lo anuncie el presidente Trump, sí, pero porque los empresarios ahora, de repente, pues, estos todos ejecutivos que se han ido allá a Davos, que antes de ayer estaban todos hablando de la transición energética y de todo lo bien que iba en su empresa el cumplimiento del net cero, han cambiado de repente. Pero han cambiado de repente porque ha cambiado el gran líder que les está diciendo la verdad. Pero es que los europeos tuvimos más éxitos. WhatsApp es europeo, pero lo compró Facebook. Todavía SAP es la mayor empresa del mundo en sistemas RP para las empresas. Tuvimos también más éxitos. Spotify sigue siendo la mejor tecnológica en ese sentido. Pero Europa decidió, porque es una decisión tomada por reguladores y por políticos, que a las empresas le iba a hacer tan difícil la supervivencia, el ganar dinero, el poder trabajar de acuerdo con el mercado y que les iba a imponer. Yo el otro día, yo voy a dar un ejemplo y lo venía diciendo con Paco, yo el otro día en mi despacho tuvimos que repartir, porque tocaba, ¿no?, para cumplir con todas las normativas, 300 folios para que lo firmara cada uno de los empleados. Normativa de protección de datos de carácter personal, normativa de prevención de blanqueo de capitales, normativa de prevención de compliance penal, normativa de seguridad e higiene en el trabajo, normativa laboral y otras que ya no recuerdo. Lógicamente, prácticamente nadie leyó los 300 folios y eso que es un despacho de abogados y de economistas. No hicisteis otra cosa ese día, claro. No, bueno, gracias a Dios, la mayor parte de la gente, todo el mundo lo firmó, porque claro, oye, señores, yo se les tengo que comunicar todo esto para que cumplamos. Entonces, eso es Europa. Europa es un conjunto de países muy mayores que no son capaces ni de defenderse. O sea, cuando Trump nos dice defensa, si mañana Rusia atacara Letonia, ¿quién la defendería? ¿Estados Unidos o la defendería Francia, Reino Unido, Alemania y España? No, Estados Unidos. ¿Pero por qué tiene que Estados Unidos defender a Letonia cuando está en Europa? Tienen que ser los europeos. Así que lo bueno que tiene Trump y de este cambio, ahora que todos los ejecutivos se apuntan y otros llevamos años diciéndolo, es que hay que tomar responsabilidad de tu propia vida y quitarte carga regulatoria y de intervencionismo y fiscal que está impidiendo que Europa sea competitiva. O sea, cuando un producto chino entra y le ponen la marca europea sin que cumpla con los estándares y luego se le exige a la empresa europea cumplir, y he dicho chino, indio, de Indonesia, de Marruecos, me da completamente igual, pues eso hace que las industrias europeas ya hace mucho tiempo que decidieran trasladar la fabricación de esto y de aquello fuera, que los bancos decidieran invertir mayoritariamente. O sea, el capital entra en Estados Unidos, el capital europeo, solo dice el informe Draghi. Si dedicáramos el capital europeo que invertimos en Estados Unidos para ganar dinero a invertirlo en Europa, no nos iría mal, pero no lo hacemos porque... ¿Me dejáis un minuto para que comentemos también la vuelta de la sede social del Banco Sabadell a Cataluña, Miguel? Sí, vamos a ver, yo creo que es un tema efectivamente político, claro, sin trascendencia, porque no lo tiene a pesar de todo lo que se dice en los periódicos, porque si realmente la OPA tiene éxito, pues tú absorbes el banco y desaparece. Por tanto, el que esté en Valencia como estaba, o en Alicante, a que esté en Barcelona, da lo mismo. Si no, pero si lo compras, lo absorbes. Porque así la van a proteger de la OPA. ¿Pero cómo le van a proteger de la OPA? Como han cambiado el ejecutivo de Telefónica en un
un fin de semana incumpliendo los estatutos. No pueden. Como cambiaron a Indra y destituyeron a todos los consejeros dominicales y todavía no tenemos un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consejeros y otra cosa, incumplir la ley de OPAs. ¿Nos apostamos algo a que la OPA es racionalmente desde el punto de vista económico, pero que políticamente no va a triunfar porque este gobierno no lo va a permitir? Bueno, pues eso, los abogados tienen que entrar ahí y si se hace algo contra la ley, recurrirlo. Pero yo creo que es una OPA que es Pero muy, con muy la ley racional. esta del cuarto turno. No lo sé. No, lo digo porque dices los abogados, ¿no? Hablo es los que, abogados del BBVA. cuidado, los abogados del BBVA, es una pero OPA ¿dónde? que En Londres. Es una OPA que Tendrán que poner la demanda en Londres o en Nueva York. Es una OPA que tiene mucho sentido. El tercero Claro que lo absorbe al tiene, cuarto y sigue claro siendo que lo tercero. tiene. Por consiguiente, Yo no estoy de tiene acuerdo sentido. con la OPA y lo he dicho hace mucho tiempo. A ver, en este asunto, pero- Dolores tiene una opinión que es especialmente valiosa por su especialidad. Sí, bueno, yo por un lado estoy de acuerdo que es un movimiento político, es un movimiento que vamos a ver qué pasa con la Caixa en breve, porque la Caixa está haciendo una serie de movimientos, no solo en Telefónica, ya venía de antes a través de Criteria, donde está muy alineada con el Gobierno, y no olvidemos que quien gobierna el Gobierno de España, fundamentalmente quien tiene peso e influencia en el Gobierno de España, es el Partido Socialista de Cataluña, y se ha demostrado esta semana como nunca. Entonces, yo creo que es un movimiento político y es un movimiento de reforzar, digamos, la catalanidad del Banco Sabadell, y es un mensaje para su propia parroquia. Yo evidentemente creo que no va a tener más impacto del que tiene, porque ya ha dicho el Banco Sabadell que no va a cerrar oficinas en Alicante ni va a reducir personal. O sea, es un movimiento exclusivamente de la sede, formal, administrativo, si queremos, pero que es importante a nivel simbólico de cara pues, a los propios accionistas minoritarios, que vean reforzado pues en su territorio de origen la catalanidad del banco, ¿no? Y respecto a temas de gobierno corporativo, yo creo que lo que nos debería de preocupar, más allá de una OPA que económicamente yo creo que también tiene sentido, el que no se haga, o sea, el que no se lleve a cabo, porque estamos viendo que la prima ya es negativa. Todavía el BBVA no ha dicho que vaya a compensar esa prima negativa poniendo cash sobre la mesa, todavía no lo ha dicho, y si lo dice, ¿qué tal rentable le va a resultar al accionista del BBVA la fusión, ¿no? Pero yo creo que lo que nos debería de preocupar realmente a efectos de gobierno corporativo es que se ha demostrado que en España, con un 35%, que es apenas la tercera parte del capital de una empresa privada cotizada, se pueda cambiar todo un consejo de administración en tiempo récord si el gobierno está como accionista todavía más minoritario, o sea, un 10%, que es un tercio de ese 35, utilizando pues motivaciones políticas. Yo creo que ese es un precedente que no había pasado en España hasta ahora a ese nivel. Yo creo que sí, ¿no? Con BBVA, lo que hizo Bueno, Francisco González en 200003, que Bueno, dimitió pero todo el Consejo a pesar de tener mayoría. Y ventas de empresas. Pero eran movimientos dentro del sector privado, o sea, y esto ha sido que un 35% del capital, estando el Estado dentro, puede yo creo que cambiar tiene, todo un consejo de tiene administración. razón, Dolores. O sea, esto no lo veíamos a lo mejor hace 20, 30 años. O sea, yo no te digo que cuando la Compañía Nacional de Teléfonos de España eso se viera, ¿no? Que era el origen de Telefónica muy grande, vale, de acuerdo. Pero, hombre, que hoy en día, además de incumplir todos los estatutos, a lo mejor alguien se ha dado cuenta de que tienes que ser consejero previamente para ser... No, pero eso no es así, ¿eh? Yo eso lo quiero puntualizar, porque conozco los estatutos de Telefónica y había dos condicionantes, había dos opciones. Bueno, pero uno, que ya fueras consejero, y otro, que te apoyara suficiente porcentaje de accionistas como para hacerlo, que es lo que ha sucedido. No estoy de acuerdo con que se cumplan los estatutos de Telefónica, no solo en las formas, sino tampoco en el fondo jurídico. No estoy de acuerdo. Pero no solo eso, sino que en las formas es terriblemente horrible. O sea, criticamos a Trump o criticamos esto y criticamos lo otro y no nos damos cuenta de que se convoca al consejero delegado de una empresa privada que cotiza en bolsa, que tiene la mayor parte de sus accionistas en el mercado, y se le dice que, oye, que ya no confiamos en ti, que soy el gobierno, como es una empresa regulada, hay que reconocer que Payete pues hace muy bien, se aparta porque no quiere dañar a su propia empresa
a la que le ha dedicado probablemente muchos años de su vida, y entendiendo el mensaje le dicen, no, y además mira, te voy a colocar este señor del Partido Socialista de Cataluña, digámoslo así, porque no tiene ningún mérito propio, porque el mérito para llegar a Indra fue el mismo, Partido Socialista de Cataluña, sin que sea un mal ejecutivo ni tenga una mala formación. No estoy diciendo eso, pero no ha llegado a esos puestos por su propio mérito o lo que sea, ¿no? Entonces, ese acto, que se haga en un fin de semana, que luego se ratifique, que sea una empresa cotizada, que ya lo vimos en Indra cuando censaron a todos los consejeros dominicales. Siento deciros que se nos consejeros. acaba el tiempo. Claro. El tema es apasionante. Los temas han sido apasionantes hoy en la gran tertulia de la economía con Miguel Córdoba, con Rubén García Quismondo y con Dolores González Lo Pastor. de la prima se corrige, ¿eh? Gracias.